Saludos. El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, aprovechó el acto de rendición de cuentas de ese órgano con motivo de su 14 aniversario para hacer un importante llamado. Llamó a los órganos, a las instituciones y a los medios de comunicación a que no sigan incumpliendo con sentencias del Tribunal Constitucional. Específicamente, ese llamado va directamente a la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional recientemente, o el año pasado, vamos a decirlo más específico, en el año 2025, en la que ordenó al Ministerio Público a que deje de ponerle motes a los casos de corrupción. Tenemos que recordar que ha habido una práctica de la gestión del Ministerio Público, de la Procuraduría, de designar con nombres de animales los casos de corrupción que ha sometido en los últimos tiempos, especialmente desde el año 2019, que comenzó con nombres como Antipulpo, luego siguió con Coral, Calamar, Medusa, y después incluso de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público ha continuado con esa práctica de llamar con nombres que el Tribunal Constitucional consideró que son denigrantes a los casos. Para el tribunal, para el presidente del Tribunal Constitucional, los casos deben ser designados con número de expedientes. Esa realmente es la práctica del Poder Judicial. Los casos no tienen nombre. Pero si en caso se le pudiera poner algún nombre, no hay que ponerle nombres despectivos. Se le puede poner, por ejemplo, uno de los casos más recientes, que es el caso del fraude en Senasa, en la ARS estatal. La gente lo designa y le llama caso Senasa. Creo que eso no tiene nada de malo, porque sobre todo en el ambiente periodístico de donde yo vengo inicialmente, hay que dar una referencia que la gente sepa de qué caso se está hablando, porque tampoco decir un número, que veo también que hay una práctica de los tribunales y del propio Tribunal Constitucional, decir solamente número de expediente tal y tal y tal. La gente no tiene una referencia. Usted tiene que decir a qué tipo de casos se refiere. Pero ese tema, sobre todo, quiero llamar la atención porque me he referido muchísimas veces a ese tema, porque fue un tema incluso de debate en su momento, el incumplimiento de las sentencias. Hay una práctica arraigada de algunos sectores, de algunas entidades y personalidades también, de no querer cumplir las sentencias, incluso sentencias del Tribunal Constitucional. En su momento el Tribunal Constitucional habló de creo que más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional que no habían sido ejecutadas. Entonces, tanto la sentencia del Tribunal Constitucional como la sentencia del Poder Judicial hay que acatarla. Eso es parte de la seguridad jurídica del Estado social y democrático de derecho que instaura nuestra Constitución. Entonces, específicamente en los casos de corrupción, que fue el proceso, el expediente que ventiló el Tribunal Constitucional y de cuál estuvo apoderado, estamos hablando de la sentencia TC 0225-25. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio Público y a los medios de comunicación utilizar motes o sobrenombres en casos judiciales, que entendió
el Tribunal Constitucional que esa práctica vulnera la presunción de inocencia, la dignidad y el honor de los procesados y exigió que se utilicen números de expedientes, que se designen esos casos con número de expediente. Yo creo y apoyo ese llamado del presidente del Tribunal Constitucional y creo que el Ministerio Público o la Procuradora debe de dar instrucciones a los miembros del Ministerio Público, a los diferentes departamentos del Ministerio Público que tienen que ver con el sometimiento de los casos judiciales, a que descontinúen esa práctica, sobre todo para dar un ejemplo, porque desde el Ministerio Público, un órgano constitucional, debe de partir de darse el ejemplo de no incumplir con sentencias y menos con sentencias del Tribunal Constitucional, que como todos ya sabemos, constituyen precedentes vinculantes y deben ser acatada y cumplida por todos los órganos del Estado, por todos los poderes públicos. No importa, puede ser el legislativo, el judicial y hasta el propio ejecutivo. Todos nos debemos al cumplimiento de las sentencias constitucionales específicamente, que son erga omnes, o sea, que vinculan a todo el mundo, a todos los poderes. Entonces, vamos a dejar esa práctica de desacatos de sentencias del Tribunal Constitucional. Recuerdo que ese caso llegó al Tribunal Constitucional porque uno de los acusados de casos de corrupción, que se le había puesto un sobrenombre o un mote, acudió hasta el sistema de justicia, llamó al Tribunal Constitucional, que tuvo que pronunciarse sobre esa situación para que llamar la atención sobre todo. Yo siempre he dicho, en el caso de los expedientes judiciales, de los procesos judiciales, que cuando hay una sentencia que condena que ordena algo, el sistema de justicia, el sistema legal, los instrumentos jurídicos o las normas legales, dice cómo usted puede manifestar su inconformidad con una decisión judicial. ¿Cómo usted manifiesta su inconformidad? Que no sea desacatando una sentencia, acudiendo a los procedimientos que te da el derecho, acudiendo a los recursos. Los recursos se utilizan para usted manifestar su inconformidad con una determinada decisión. En el caso, es una sentencia de primer grado, usted la apela hasta la Corte de Apelación. Es una sentencia de la Corte de Apelación o del Tribunal Superior Administrativo que tiene rango de Corte de Apelación. Usted presenta un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, ante la sala que corresponda. Pero hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia con la que usted no está conforme. Entonces usted se va al Tribunal Constitucional, que aunque la misma Corte Constitucional ha dicho que no es una cuarta instancia, no lo es. Los casos, ya las sentencias son definitivas cuando salen de la Suprema Corte de Justicia, pero después que se creó el Tribunal Constitucional el 26 de enero del año 2010 y que comenzó a funcionar ya a final de 2011, cuando fueron juramentados los primeros jueces, usted tiene esa posibilidad de ir al Tribunal Constitucional y han habido muchas situaciones en que el Tribunal Constitucional ha anulado sentencias de la Suprema Corte de Justicia. O sea, que usted tiene un abanico de posibilidades donde usted puede recurrir buscando
ver si usted tiene algún tipo de ganancia, pero nunca recurra al desacato de una sentencia, al incumplimiento de una sentencia. No, no, no lo haga. Si usted quiere, llegue incluso a un acuerdo, a una conciliación con la otra parte, a ver si esa sentencia no le afecta, no le afecta tanto, pero no incumpla con las sentencias, no desacate una sentencia del Tribunal Constitucional y menos el Ministerio Público. Es el que menos debe poner el ejemplo. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta ocasión. Recuerde, si usted llegó hasta aquí escuchando este contenido, recuerde compartirlo, darle like, suscribirse a este canal y compartirlo para que llegue a más usuarios, a más personas. Y también, si tiene alguna situación jurídica o alguna problemática social, usted puede escribirnos, mándenos su comentario o cuéntenos cuál es su caso a través de nuestro correo wandamendez47@gmail.com. Recuerde que también estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, que por ahí también nos puede contactar.